Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. (18:07), amigas, amigos, continuamos nuestra agenda informativa. Ahora queremos abordar un tema que llamó la atención, no solo aquí en el país, sobre todo en Colombia, cuando se conoció de la noticia de la deportación. La cifra global es de 1.000 colombianos presos en las cárceles del Ecuador, que eran llevados a la frontera para que vayan pues a su tierra. Y digo que la sorpresa, al menos formalmente, en términos iniciales, fue la de Colombia, porque dijo que se trataba de una decisión unilateral del gobierno del Ecuador, lo cual realmente pues, es un tema importante, ¿no? Presumo. Luego han habido algunos criterios de ida y vuelta. El propio presidente Petro habló que Ecuador lo trataban con desdén este tema, y eso es una expresión fuerte, ¿no? Pero en los últimos días ha habido, al parecer, algunos acercamientos. Lo cierto es que queremos poner en contexto este tema con nuestro invitado, Pablo Játiva, abogado internacionalista y catedrático de la UID. Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí. Lo que primero quisiera preguntarle es sobre la característica de esta deportación, porque se hablaba cómo es posible que se haga una deportación masiva cuando dicen la deportación debe ser de carácter individual. Explíquenos bien eso, es decir, podría ser individual aunque sean 1.000, pero que cada caso tenga una carpeta independiente, ¿o no? ¿Cómo funciona eso? Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Sí, a ver, hay primero que mencionar que de acuerdo al derecho internacional existen reglas establecidas para este tipo de procesos. Una de esas, que el Ecuador es signatario, es el Convenio de Estrasburgo del año 1983, un tratado internacional de obligatorio cumplimiento para todos los estados que lo hemos firmado. ¿Qué dice este convenio? Que sí, efectivamente, los traslados deben coincidir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que el análisis sea individual. ¿Por qué? Porque lo que busca el convenio de deportación de presos, de reos, es que estos cumplan la pena en el territorio en el que están siendo deportados. Para eso es necesario que previamente, en comunicaciones bilaterales de Estado a Estado, se deje claro cuál es la sentencia que tiene ese preso, qué tiempo le falta cumplir de su condena. Entonces, sí, es un proceso largo que debe ser manejado de forma individual. Si es que vemos deportaciones masivas en las cuales no sucedieron este tipo de procedimientos, no solo que la deportación es ilegal, sino que lo más preocupante es que va a ser inútil, no va a servir de mucho, y es lo que está pasando en este momento en Colombia. Estamos dejando libre a gente peligrosa que nada garantiza que no regrese a Ecuador. Pero a ver, puede ser una deportación masiva, pero con sus historiales individuales, ¿o no? Sí, tiene que pasar un procedimiento de examinación, un filtro sentencia por sentencia. Una vez que nos aseguramos que cada uno de esos está condenado y, lo más importante, esa información se la ha trasladado al Estado que va a recibir a los condenados, ese momento se procede con la deportación. La deportación es el último paso de un proceso muy largo que, como le digo, está establecido. Tenemos incluso un tratado bilateral con Colombia para este tipo de procesos. Ahora, no necesariamente el reo debe cumplir su pena en Ecuador para ser deportado.
No necesariamente, se lo puede deportar para que la cumpla en Colombia siempre y cuando nos apeguemos al derecho internacional, al convenio, a los convenios que yo le estoy mencionando. Eso es posible y lo hemos hecho antes. Ya. Algo que es lamentable, Andrés, y que hay que mencionar es que hay un error por parte del Estado colombiano también. El presidente Noboa le solicita al presidente Petro en diciembre del 2024. Ahí inicia públicamente el pedido de que queremos deportar a algunos presos. Y Ya. Colombia no responde. No hay ni una negativa ni una respuesta Silencio. positiva por parte del Estado colombiano, y ese silencio deriva en que Ecuador cometa este error que es coger y ponerlos en la frontera como si con eso solucionáramos algún problema. Ahora, se ha dicho, no sé si esto podría ser, que Colombia dice, bueno, los reos que tienen alguna cuenta pendiente con Colombia pues van a la cárcel, pero quienes no tengan ningún registro sobre algún episodio pues no tenemos por qué mantenerlos encerrados. Entonces quedan libres y capaz que se les ocurre regresar por alguna otra parte para buscar a sus amigos, su grupo, o sea, ¿qué es eso? Explíquenme. Exactamente, Andrés. Ese es el mayor riesgo que corremos con una acción que no se encuentra jurídicamente perfecta en su ejecución. El riesgo es que estos condenados de los 300 o 400 que llegaron en días pasados, apenas 10 tenían sentencias o acusaciones en Colombia. Entonces, de todo ese gran número, solo 10 iban a ser llevados a la cárcel. El resto, como no han cometido delitos en territorio colombiano y como el Estado ecuatoriano no ha comunicado de acuerdo al derecho internacional y acudiendo a los canales diplomáticos sobre la situación de estas personas, para el Estado colombiano no están sentenciados. Y eso es gravísimo porque efectivamente pueden volver al Ecuador, nuestras fronteras son muy porosas, no podemos autoengañarnos, pueden entrar por Chaquiñanes, por ríos, ¿no es cierto?, como por donde pasan toneladas de drogas, miles de armas, pueden volver al Ecuador. El presidente Noboa ha argumentado algunas cosas sobre este particular. Por ejemplo, dice, nosotros no podemos mantener a 1000 presos colombianos en cárceles ecuatorianas y encima siendo grupo prioritario. Ahí la primera parte. Entonces, bueno, no es que no podemos mantener, si hicieron algo tienen que cumplir una condena, pero tienen que empezar el proceso de deportación, no es solamente porque el número es alto, nosotros no podemos hacerlo, o sea, toca respetar el protocolo, ¿no? Ese es un tema. Luego dice, un preso extranjero tiene prioridad, por ejemplo, en salud, sobre un joven ecuatoriano de 20, 21 años, porque los PPLs son grupos prioritarios, es decir, ese sería otro argumento, no podemos priorizar a un extranjero en detrimento de los ecuatorianos. Sí, a ver, creo que hay que hacer ahí algunas puntualizaciones, ¿no? Absolutamente todos los PPLs que se encuentran en este momento detenidos tienen los mismos derechos, sean ecuatorianos, sean colombianos, sean venezolanos, ¿cierto? No se hace una distinción. Si uno está sufriendo un paro cardíaco o tiene una apendicitis, le van a atender igual independientemente de la nacionalidad. No es que el colombiano va a ser atendido antes que el ecuatoriano. Yo creo que ahí puede haber una distorsión, Andrés. Y lo que sí creo es que se pretendió dar un golpe de efecto, ¿no? Un golpe de efecto sobre todo mediático. Es decir, este es el gobierno que tiene bien puestos los pantalones y que finalmente les vota a los presos fuera del país. Capaz mediáticamente y políticamente le da algunos réditos al gobierno, pero en la práctica eso no está solucionando un problema que podía haber sido manejado bien. Y le digo con toda sinceridad, si es que el gobierno de Colombia también tenía apertura para esto. Si es que en diciembre del 2024, cuando Noboa le pide a Petro, vamos a proceder con este procedimiento, si es que Colombia hubiera sido receptiva ante eso, probablemente lo hubiéramos podido hacer bien. Pero el problema de fondo que yo veo acá es que se está limitando muchísimo la capacidad de relación entre los dos países, y eso es un problema gigantesco, porque esa frontera es la frontera por la que más cocaína pasa en todo el mundo. Entonces, si no hay coordinación binacional en temas de seguridad y de control, a donde vamos es básicamente a seguir permitiendo que el narco maneje las fronteras. Claro, se podría interpretar que Colombia se hizo el desentendido para evitarse ese problema. No quiero ni atender, no quiero nada, se hacen los locos y finalmente ahí tenemos las consecuencias. Lamentable. En todo caso, Ecuador también menciona que estas personas deportadas tienen prohibido el ingreso al país en los próximos 40 años. Eso también es un efecto absolutamente mediático, ¿no? Está bueno para el TikTok, ¿no es cierto? Para el titular,
pero la Claro. realidad es que muchos ya pueden haber reingresado. Lo que yo le comentaba, Andrés, nuestras fronteras son porosas, pasan toneladas de cocaína, pasan miles de armas largas, de grueso calibre, lanzagranadas. ¿Cómo no va a poder pasar una de estas personas que probablemente ya conoce los caminos ilegales para ingresar al Ecuador? No se trata de un país amurallado al que no pueden ingresar, sino que al contrario es una irresponsabilidad dejarles en la frontera libres. Yo veía un reportaje colombiano donde les entrevistaban a estos detenidos y ellos estaban agradeciendo como si hubieran sido indultados, ¿no? Decían gracias porque nos dan una segunda oportunidad, cuando son gente peligrosa que cometió delitos, y eso es lo que pasa cuando no seguimos los procesos adecuados de acuerdo al derecho internacional. Se ha dicho por parte del gobierno que ha habido ciertos acercamientos con la embajada de Colombia aquí en el país para tratar de limar asperezas, porque sin duda se pone tensa la relación, más de lo que ya tiene sus historias, ¿no? Pero qué complicado siendo un vecino tan importante para nosotros, pues. Es un vecino fundamental y más aún para el tema de la lucha contra el narcotráfico. Pero, Estamos con relaciones congeladas básicamente con los dos principales aliados que deberían ser los que nos ayudan a la lucha contra el narco, México y Colombia. No, no podemos ponernos de acuerdo en temas tan simples como la deportación de presos, la deportación de miembros de las bandas, cómo vamos a establecer políticas públicas para controlar más las fronteras, ¿no? Lamentablemente, creo que ese es un factor clave para el auge del crimen organizado en el país. ¿Cómo obtienen las armas que obtienen las bandas en el Ecuador? Porque las fronteras son porosas, ¿no? Porque no hay ningún control y eso es responsabilidad de Colombia también. Hay claro, que decirlo, Petro se ha desentendido de sus fronteras, tanto de la claro. que tiene con Venezuela como de la que tiene con Ecuador y con Brasil. Las fronteras son territorios o del ELN o de las disidencias de las FARC. Esa es una Mm. realidad que la propia oposición colombiana le está recordando a Petro permanentemente y que terminamos siendo los ecuatorianos los más afectados por esa falta de acción de Petro. ¿El gobierno colombiano podría actuar en reciprocidad y deportar a los ecuatorianos presos en ese país? Podría hacerlo con una diferencia importante, ¿no? Que el porcentaje de presos colombianos en Ecuador me parece que cuadruplica a los Ah, ecuatorianos ok. que están presos en Colombia, ¿no? Nosotros tenemos un problema histórico que se origina en el conflicto interno colombiano, no de ahora, sino desde los 80. Gente peligrosa ha migrado al Ecuador. Antes descansaban las FARC en territorio ecuatoriano, luego encontraron acá las posibilidades de continuar con sus negocios ilícitos. Entonces, el Ecuador siempre ha sufrido por el tema colombiano y obviamente nosotros somos los que tenemos la mayor carga en cuanto al hacinamiento carcelario de presos extranjeros, colombianos, venezolanos y de otras nacionalidades. Entonces, en este caso puntual, Pablo, diría que Ecuador actuó de manera asertiva, respetando los protocolos y más bien que se ha generado este conflicto por la indiferencia colombiana sobre el particular. Mire, Andrés, dos errores no hacen un acierto. El gobierno colombiano se equivoca al no dar apertura ante la petición del presidente Noboa y la decisión apresurada de Noboa de mandar a los presos a las fronteras también es un error. Ya, Es un error porque estamos soltando gente peligrosa. Al final esto es lo que está pasando. No tenemos garantía de que no vayan a volver. Lo ideal era que cumplan su condena en Colombia. Ahí podemos hablar de una deportación de presos exitosos. El momento que el Estado receptor dice sí, el señor XY va a cumplir los 14 años que le faltan de condena. Ahí podemos decir hemos deportado y estamos asegurándonos de que esa gente peligrosa cumpla por el daño causado a la sociedad. Pero coger buses y dejarles en la frontera está muy lejos de una medida integral para este tipo de problemas. claro, lo que pasa es que como hubo silencio de parte de Colombia, la alternativa era que no pasara nada y que Ecuador se quedara con estos personajes manteniendo los que la obsesión del gobierno en este momento tiene que ver con el presupuesto. Vemos todo lo que ha sucedido, estas últimas decisiones. Entonces fue como diciendo, lo siento, si ustedes no me atendieron, pues ahí están los suyos, encárguense. Pero claro, ahí están las consecuencias, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, yo creo que el origen tiene el problema es la poca cooperación de Colombia sobre este asunto, pero como le decía, dos errores no hacen un acierto, le ponen al gobierno ecuatoriano en una encrucijada, ¿no es cierto? No respondo a su solicitud, usted verá qué hace con esos presos, entonces la respuesta visceral es, les voto en la frontera, ¿no es cierto? Como si viviéramos en un país con una muralla, ni siquiera los Estados Unidos pueden cuidar sus fronteras, Andrés, esa es la realidad, son territorios muy, muy difíciles, ¿no? La geografía no permite tener un control absoluto, ni siquiera a nivel de Estados Unidos de América, no se diga en la selva que se encuentra en la frontera entre Ecuador y Colombia. Es muy difícil tener ese control y nada garantiza que esos presos no retornen inmediatamente al país, especialmente si son miembros de las bandas, porque al ser miembros de las bandas tienen acá su sustento asegurado. Pero imagínense, obvio, con las facilidades que
lo permeable, como usted dice que efectivamente es. Ahora, abramos un poco la conversación, si le parece, Pablo, para hacer una suerte de evaluación sobre la política internacional del país. En términos generales, a través del tiempo hemos metido la pata en algunos episodios. Me pregunto, porque se ha criticado de que quienes han estado como titulares en la cartera no han tenido la experiencia necesaria, algunos se destacaron más que otros, pero en definitiva, como que la carrera diplomática todavía no está solidificada. No sé por qué no se prioriza a gente de carrera para llevar adelante y tener... Obviamente también tiene la posibilidad de nominar a gente cercana políticamente, pero también darle más peso a la parte de carrera, ¿no? A los diplomáticos. Sí, Andrés, lamentablemente en nuestro país los espacios de la diplomacia son tratados como cuotas políticas, ¿no? Y no me refiero específicamente a la Cancillería, donde se entiende que tiene que estar alguien de confianza del presidente, pero lamentablemente quienes ocupan los más altos cargos en la embajada, en las embajadas, no siempre tienen los perfiles idóneos, ¿no? Para ser embajadores. El manejo de las relaciones internacionales no es algo de la intuición, sino que es un tema extremadamente técnico. En cada país, Ecuador tiene una puerta de oportunidad para negocios, para alianzas políticas, para alianzas sobre la seguridad. Y en ese sentido creo que sí hay una evolución en el gobierno de Noboa. Creo que en el primer año que estuvo en el gobierno, en esta especie de interinazgo que cumplió, sí dimos muchas más señales de incertidumbre al mundo sobre por dónde íbamos a relacionarnos. Sin embargo, eso creo yo, especialmente en la última gira de Noboa, el haber estado presente en la posesión de Donald Trump, son algunos elementos que nos demuestran que el Ecuador está acudiendo a lo que en relaciones internacionales llamamos el multilateralismo, es decir, tratar de tener una relación políticamente factible con varios actores que en este momento se encuentran en conflicto, como China y Estados Unidos, que son nuestros dos principales socios comerciales. El hecho de que Noboa se haya reunido con Xi Jinping hace poco, hace un mes, es una señal muy interesante para el país en términos de inversión, en términos de obra pública que los chinos están construyendo en Latinoamérica, pero también la gran interrogante es cómo vamos a manejar nuestra buena relación con Estados Unidos si es que el tema de China sigue aumentando la tensión tanto entre China y Estados Unidos, ¿no? ¿Qué va a hacer el Ecuador en medio de eso? ¿No es cierto? Los Estados Unidos muchas veces piden pruebas de fidelidad ante su política. Trump lo ha hecho, lo hizo con Panamá hace poco, ¿no? Desplegó tropas en Panamá explicando que era un tema de que los chinos estaban controlando el canal de Panamá. ¿Qué va a pasar si es que Ecuador llega a estar en un punto de esos? Creo que tal vez hay falta ciertas definiciones estratégicas, pero en todo caso, el hecho de que tengamos esa cercanía a tan alto nivel con las dos principales potencias del mundo es muy importante para el desarrollo del Ecuador. Coincido en el acercamiento con China porque como resultado de ese acercamiento se anunció el desembolso de 400 millones por el tema de Coca-Cola Sinclair. Sin duda eso es una cosa buena porque tenemos arrastrando esa bendita hidroeléctrica que con no sé cuántas miles de fisuras. Pero en los otros casos a mí me llama la atención. El presidente Noboa se ha reunido efectivamente con altos líderes europeos, por ejemplo, con Israel también. Y entonces dice, bueno, que venga pues la ayuda. ¿Dónde está la ayuda de Israel, de Estados Unidos, de Italia o Francia? Es decir, en seguridad estamos pataleando y no recibimos algo concreto. Entonces, allí me cuestiona el resultado de las gestiones. ¿Por qué no nos informan? Porque no es que sean muy comunicativos en el gobierno, por cierto, ¿no? Entonces, lo cierto es que termina el recorrido, el periplo, y uno no sabe exactamente qué mismo hizo y cuál es el resultado, o el cronograma, la meta a alcanzar. O sea, no hay mucha información. Eso es real, Andrés, cuando analizábamos el tema de la visita a China, era muy poco lo que teníamos. Teníamos comunicados de Cancillería de 3 párrafos, ¿no? Increíble. Y había que interpretar lo que decía Cancillería, que al final era positivo. Teníamos una relación cercana con Xi Jinping, que no se reúne con cualquier mandatario latinoamericano, hay que decirlo, eso es importante. Nos demuestra sobre todo que los chinos nos están viendo como un punto geoestratégico, ¿no? Por la ubicación geográfica del Ecuador, por los recursos del Ecuador. Esos detalles no sabemos, no son públicos, lamentablemente no hay transparencia, como usted bien señala, pero creo que el camino de alguna manera es el adecuado. No estamos en una situación de aislamiento como lamentablemente hace unos años, hace una década, sí nos encontrábamos cuando nuestros aliados eran Venezuela, ¿no es cierto?, Irán, Bolivia, Cuba. Ahora creo que hay mucha más apertura. Esto atrae la inversión extranjera. Esto se ha reflejado también en la relación con el Fondo Monetario Internacional. El hecho de que fluyan los créditos, aunque haya ajustes, aunque haya ciertos temas que siempre son duros, ¿no? Demuestra que el Ecuador está demostrando una imagen de socio confiable, de Estado confiable, y eso de alguna manera
es positivo, ser sujeto de crédito a nivel internacional puede significar tener oxígeno o no tenerlo, ¿no es cierto?, en cuanto a la ejecución de obra pública y en general a la vida del Estado. De hecho, también el riesgo país ha mejorado algunos puntos, es decir, ha bajado y eso es evidentemente un indicativo también de que hay más confianza en el país para el tema del pago de sus compromisos. Pero bueno, Correcto. en términos quería retomar el tema de la diplomacia, porque a través del tiempo también ha sido mega golpeada, ni se diga en la época de Correa, fue una cosa terrible, ¿no? Cómo se maltrató a la carrera como tal. ¿Cómo estamos ahora? Más o menos, ¿qué tan mejor estamos? En comparación a la década de Correa que usted menciona, creo que sí hay un avance y una evolución Considerable, ¿no? sostenida. Sí, primero con Lenín Moreno, luego con Guillermo Lazo y ahora con Noboa, de alguna manera en los espacios clave de relación, embajador ante la OEA, embajador en Ok. Washington, embajador en España, estamos teniendo gente más técnica, más conocedora, no son cuotas políticas. Si recordamos en la época del correísmo le tuvimos a esta señora Aminta Buenaño de embajadora en España, ¿no? Que era una poeta, música que no tenía idea de estos temas, a Claro. Ricardo Patiño de canciller con el escándalo de la valija diplomática. Entonces, de alguna manera hay una sostenibilidad, al menos en los espacios donde se necesitan más técnicos, en la Embajada de Beijing, y por eso podemos dar continuidad a la política internacional. No es que Noboa inauguró las relaciones con China, sino que le damos una continuidad interesante y de alguna manera también el presidente Noboa hereda todos esos logros y acertadamente puede visitar al presidente chino y establecer algunos acuerdos puntuales. Y algo que no quiero dejar de mencionar, Andrés, es que esa cooperación demora en llegar. Ah, ok. Su observación es correcta, ¿no? Ujú. Generalmente son inversiones que se hacen al mediano plazo. Por ejemplo, con Italia tenemos un programa antimafia que es muy interesante. Los italianos en esto tienen mucha experiencia y Claro. además que hay vínculos de la mafia italiana también en Ecuador, se ha demostrado, de la Ujú. mafia de los Balcanes igualmente. Ujú. Entonces, para que ese programa se ejecute 100% y veamos resultados, tendremos que esperar un año, año y medio, pero que se empiecen a dar los pasos, que ya tengamos agentes italianos acá formando a nuestros agentes, ya son avances significativos. Sí, comprendo y coincido que efectivamente no es de un día para otro, pero bueno, uno esperaría por lo menos que te anuncien lo que usted ha dicho, ¿no? Efectivamente Eso sí. va a ocurrir dentro de tanto tiempo este programa y bueno, te quedas tranquilo aunque de pronto capaz luego no se cumpla, pero bueno, al menos que te den alguna información. Ahora, en cuanto al otro, que en el tema de los cargos de representación diplomática ocupados por políticos. Se criticó en su momento, por ejemplo, la representación de José de la Gaja ante la Organización de Naciones Unidas, una persona que pues no tenía tampoco ninguna preparación previa para un cargo tan representativo en el país, hablando sobre temas, realmente le correspondió además momentos súper sensibles mundialmente. Creo que fue partícipe de alguna de las reuniones de los duros, digamos, no me acuerdo exactamente qué, pero parecía que desentonaba, me explico. Ese es un punto importante, me parece considerar. Sí, y coincidió que cuando de la Gasca estuvo en el cargo que usted menciona, el Ecuador era parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso, ajá, Varios países van rotando, hay cinco claro. miembros permanentes, ¿no? Ujú, Los ganadores ujú. de la Segunda Guerra Mundial, pero además de ellos hay otros países que van rotando y son miembros del Consejo. Y justo coincidió que Ecuador estuvo ahí en votaciones muy complejas, ¿no? Así Sobre la es. invasión Rusia de Ucrania, sobre la guerra en Gaza, Imagínense. y en algunos temas tuvimos posiciones que han sido contrarias a la tradición de Ecuador, pro paz, pro derechos humanos. Ante Israel fuimos tal vez un poco más suaves de lo que históricamente hemos sido. Y ahora entendemos, ¿no es cierto? Si es que había una estrategia gubernamental de acercarse más a Israel, de querer que Israel coopere en Ecuador en temas de contrainteligencia, de seguridad, esos son los costos de esa cooperación, ¿no? Nos Mm, enteramos, nos damos cuenta después por qué se vota como se vota. ujú. Interesante esa reflexión, efectivamente. Nada es casual, ¿no? Todo tiene el Nada porqué, es gratis. efectivamente, ahí tienen las consecuencias. De lo contrario, si no hubiese sido así, capaz no tendríamos estos, no hubieran ocurrido esos acercamientos. Pablo, muchas gracias por esta conversación, esta información y este análisis sobre temas sin duda importantes para el país. Pablo Játiva, abogado internacionalista, catedrático de la UID. Gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias a usted. Igualmente.
17:36, amigas, amigos, continuamos nuestra agenda informativa. Vamos a hablar de una propuesta de reforma que tendría que, por cierto, llegar como última instancia a referéndum, a consulta, que propone por parte del bloque de gobierno la eliminación del fondo partidario. Esto significa ese dinero que reciben los movimientos y partidos políticos para realizar sus actividades y que han recibido más de una crítica a propósito de cómo se administra y cuál es el destino de esos fondos o cómo se controla que sean gastos idóneos. Porque claro, en la historia del país hemos tenido casos insólitos, ¿no? Sobre cirugías plásticas y no sé qué cosas que se hicieron en algún momento con los fondos partidarios. Es decir, una cosa increíble, ¿no? Bueno, a ver, entonces que pase la persona que está bien, entonces, bueno, se va a incorporar Giovanni Atariwana, él es director nacional de Unidad Popular, todavía no lo vemos, ahí está en pantalla, y me comentan que don Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, experto en estos temas, sí lo tenemos aquí en la línea telefónica. ¿Qué pasó, Medardo? Pues con usted siempre conversamos viéndonos a la cara, pues. Me conecté, pero al parecer hay un problema técnico. Bueno. Voy a intentar por otro medio, pero hasta tanto seguimos conversando por este medio, no hay problema. Sí, no se preocupe, es broma. Lo importante es escucharlo, obviamente, pero también siempre es agradable ver con quien uno conversa. Pero bueno, estamos ya con nuestros dos invitados. Decía entonces que esta reforma va en la línea, ¿no? De eliminar ese fondo partidario. Lo cierto es que una nota periodística me menciona que desde el 2008 el Estado habría entregado 240 millones de dólares a los partidos, lo cual es una cifra gigante, ¿no? Claro, es un tiempo también importante desde el 2008, pero el tema es hacer una evaluación sobre la calidad de ese gasto, porque hacía referencia a que en algún momento se descubrió pues que se destinaban esos fondos para cirugías plásticas y no sé qué historias. Entonces, por favor, evidentemente eso fue ya al tope de lo terrible, ¿no? Pero evidentemente la idea es que en democracia se puedan trabajar los movimientos y partidos para fortalecer la democracia. ¿Cuál es la primera lectura de esta iniciativa que tienen ustedes? Giovanni, empecemos con usted. Bienvenido. Muy buenas tardes, Andrés, Medardo, un gusto compartir este espacio. Un saludo a la audiencia. Bueno, esta iniciativa de Daniel Noboa nos parece que es una reforma, un retroceso democrático. ¿Qué es lo que se busca en el fondo? Apalancándose en la desazón que tiene la ciudadanía sobre los partidos políticos que han gobernado, porque han sido defraudados. Básicamente lo que se quiere es eliminar no solamente el financiamiento público de las organizaciones políticas, sino también el financiamiento de lo que se llama la promoción electoral. Así es. Esa cifra que se leyó, efectivamente, no es que llegue a llegar a plata a las organizaciones políticas. La mayoría de eso es lo que se llama las pautas para las franjas electorales, que básicamente es el espacio que tienen las organizaciones políticas en campaña, binomio presidencial, asambleístas, alcaldes, prefectos, para promocionar en medios tanto públicos como privados, televisión, radio, etcétera, para promocionar a las candidaturas. Entonces, a nosotros nos parece que la iniciativa lo que busca es favorecer precisamente a las organizaciones políticas que representan a los grandes grupos económicos, que sean las chequeras, las grandes chequeras, las únicas que puedan participar en política, ¿no es cierto? Es decir, partidos de banqueros, de grandes empresarios como quien ahora mismo nos gobierna. Va a facilitar esa reforma, lamentablemente, si se eliminan las franjas publicitarias, la promoción electoral, que el financiamiento de las campañas recaiga una vez más. Todos recordamos Odebrecht, el famoso arroz verde, como empresas extranjeras le invertían al presidente de la República, a los alcaldes, para luego cobrar sustanciosos sobornos, coimas sobre precios en la contratación pública, el caso de Odebrecht, para citar uno. Y también en este contexto del crimen organizado, es evidente que el narcotráfico, los dineros ilícitos, va a encontrar precisamente las posibilidades de financiar las campañas políticas. Ahora que vamos a las seccionales en el año 2027, en febrero,
Es obvio que, y hemos visto cómo varios municipios, prefecturas, han sido precisamente auspiciadas candidaturas, han llegado a determinados municipios, luego se hacen cargo del tema del transporte, de contratos, etcétera. En Ok. todo caso, nosotros consideramos que sería un retroceso porque el tema de fortalecer los partidos políticos como un derecho de participación de la ciudadanía, para ejercer no solamente el derecho a ser elegido, que es sustancial en una democracia representativa, sino también la posibilidad de, en el debate público democrático, obviamente incidir en las políticas públicas. Ok. Unidad Popular, con esta parte termino, Andrés, nosotros desde que nos fundamos hace 10 años, luego de que recuperamos lo que Correa eliminó al MPD, no hemos tenido acceso al fondo partidario. Recién el año 2023 logramos los requisitos que nos habilitan para aquello, pero obviamente competir con un partido de raigambre popular financiado por el aporte de la militancia es mucho más difícil frente a los partidos de la oligarquía. Ok, Medardo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Coincides en que efectivamente si se llega a aprobar aquello, finalmente habría un desbalance monumental entre quienes tienen posibilidades económicas para financiar, digamos, una campaña y quienes no? ¿Qué pasaría frente a un escenario así desde tu punto de vista? Bienvenido. Un saludo cordial a Giovanni, a ti también, a los años que hablamos. Primero hay que considerar lo siguiente, la ley disponía cosas muy claras. El Fondo Partidario Permanente servía para la capacitación de afiliados de los partidos políticos, bajo el concepto de que la democracia tiene que ejercerse de manera profesional. Lamentablemente, por falta de control del Consejo Nacional Electoral, nunca se vigiló los dineros como eran utilizados en los partidos políticos, y cuando alguna vez se hizo algo, se descubrió que estaba siendo mal utilizado. Pero esta actitud irresponsable del Consejo Nacional Electoral no puede servir como base para simplemente eliminar ese fondo que sirve para la educación cívica democrática. Segundo, el Fondo para Promoción Electoral. La Constitución y la ley disponen que ese fondo será utilizado para la promoción electoral en debates, plural, debates. Pero aquí cogieron y simplemente reglamentaron y pusieron que ese fondo sirve para las cuñas publicitarias. Se idearon las franjas publicitarias para entregar esos recursos para que hagan publicidad a los candidatos, lo cual es un error. Entre promoción electoral a través de debates y la publicidad a través de cuñas hay una gran diferencia. Con la publicidad se venden refrigeradores, cocinas. Con la presentación de planes y proyectos en un debate, el ciudadano puede identificar quién está preparado para ejercer el cargo por el que participa. Entonces, quitar estos recursos es un atentado contra la democracia y contra la Constitución, porque la propia Constitución, en el artículo 95, dice que los ciudadanos tienen el derecho de participar en igualdad de condiciones. Y si le quitan este mínimo recurso, solamente la plutocracia o los mafiosos que tienen dinero podrán participar en política, lo cual es el absurdo más grande que se puede cometer. Entonces, Pero la idea es mejorar lo que no está funcionando a través de una legislación clara, pero no eliminarlo. Comprendo, pero y el ejemplo de Estados Unidos, Medardo, en el sentido de que arman grandes campañas, gastan pero montones de dinero buscando gente que pueda aportar. ¿Son realidades totalmente diferentes o se podría aplicar eso acá? Eso es imposible aplicar, porque estamos hablando de un país donde se permite el libre financiamiento. Aquí, por ejemplo, está prohibido el financiamiento de personas jurídicas. Allá puede cualquier persona tenga claro, un banco, petrolera, invertir. Pero la democracia no es el concurso de billetes, sino el concurso de ideas. Claro. Y se comete el error al impedir, por ejemplo, que los debates que han dado el ejemplo de que son positivos sirvan para la promoción electoral. Nuevamente insisto, por la irresponsable actitud y falta de vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, si no funcionó la educación a través del Fondo de Promoción, el Fondo Partidario Partidista, yo había sugerido que se haga una cosa muy simple. El Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, contrate con dos universidades, una pública y una privada, para que las facultades de medicina capaciten sobre políticas públicas sobre salud.
Entonces ahí ganaría bastante el país, porque le estamos preparando a los futuros gobernantes sobre políticas públicas de salud. Lo mismo hacer con educación, con energía, para que simplemente ese fondo no sea destinado a preparar lanzapiedras. Claro, claro. Hay formas de hacerlo, pero no se lo quiero hacer. Aquí simplemente se piensa que la democracia es quien más billete invierte en los procesos electorales. Por eso los dos grandes grupos que están en la Asamblea son los que más han gastado en la última campaña y no son vigilados por el Consejo Nacional Electoral. Increíble, realmente. Presentan informes. Claro. Y estábamos hablando de que los dos que tienen la mayoría en la Asamblea han gastado más de 20, 30 millones. No estamos hablando de $100,000. Claro. Y contra ese billete es imposible que cualquier persona inteligente que no tenga recursos pueda competir. Claro. Entonces la democracia no es quién gasta más, sino quién piensa mejor. Ahora, Giovanni, en torno al fondo partidario permanente que supuestamente es como destino para preparar a la gente del partido, del movimiento, para formarlos en política, en democracia, en fin, se dice que se malgasta porque cuando no hay elecciones, que es cuando deberían trabajar en esa línea, no lo hacen. Entonces los partidos permanecen como inactivos, como sumergidos en agua o hielo, y así, paralizados. Solo se activan cuando vienen las elecciones. ¿Qué responder al respecto, Giovanni? Andrés, creo que hay que distinguir los membretes que asoman como partidos, que no tienen estructura, que son maquinarias electorales, que son caprichos de algunos gobernantes del país. Un día uno de los banqueros más poderosos del país soñó con ser presidente y creó un partido, y lo mantiene, y es muy fácil para él poner unos pocos sueltos de sus grandes millones de ganancias para crear un partido. Claro. Lo mismo en el caso del partido del presidente de la República, ADN, que surgió efectivamente luego de que él asumió el poder con todo el dinero de la corporación Noboa, pero también desde el poder. No olvidemos que ADN fue legalizado en el primer año de gobierno del presidente Noboa. Entonces, esas son unas organizaciones efectivamente que a lo mejor no necesitan el fondo partidario para su fortalecimiento, pero estructuras reales como la Unidad Popular, a la que puedo referirme, que no hemos tenido estos 10 años fondo partidario, obviamente lo hacemos en base a la organización, y nosotros sí podemos preciarnos de ser una organización de actividad política permanente, porque participamos en la discusión de las leyes, de las políticas públicas, cuestionamos, proponemos, nos vinculamos con los sectores en defensa de los derechos. Eso es lo que debe ser una organización política. Es obvio que en este país existen varias organizaciones con número, son 17 a nivel nacional, creo que 200 con los partidos locales, pero en realidad a nivel general existen 6 o 7 organizaciones realmente que podemos llamar los partidos, porque tienen un ideario, una posición política, etcétera. Nosotros, que ahora vamos a recibir por fin el fondo partidario de los últimos 3 años, por supuesto vamos a continuar nuestro proceso de formación política. Tenemos el Centro de Formación Jaime Hurtado González, los cuadros nuestros obviamente no todos pueden ser profesionales, tienen que trabajar, son médicos, son profesores, son trabajadores, los campesinos tienen derecho a hacer política, porque el tema de tomar decisiones le corresponde a toda la población, y la participación democrática es la que ahora precisamente el presidente de la República, heredero de una de las más grandes fortunas de este país, quiere volver hacia atrás, es decir, que solamente las grandes chequeras sean las que impongan efectivamente organizaciones políticas. Quieren además llevarnos, Andrés, a un tema de una suerte de bipartidismo. Quieren que la diversidad de opiniones del país se reduzca a si estamos con Correa o con Noboa. No, el Ecuador es mucho más diverso. Quizás no los 17 partidos, pero hay opciones, tanto en derecha como en izquierda, que tenemos alternativas y que vamos a defender en cualquier circunstancia, por más que tienen la cancha, efectivamente, para debatir, como ha dicho Medardo, ideas, propuestas. Un comentario final. La ley establece, digamos, un límite del gasto electoral, y el Consejo Electoral en las elecciones presidenciales les dijo 5,5 millones de tope de gasto electoral de los binomios presidenciales. Y el caso de los diputados nacionales, 4 millones. Esa cifra, tanto los dos finalistas lo pasaron de largo y no ha habido absolutamente control. Okay. Por supuesto, luego vienen y cobran, ¿no es cierto? Vemos una Asamblea Nacional copada por ADN que aprobó una ley
por ejemplo, para perdonarse los impuestos. Y ahora vemos que la Corporación Novoa recibió una remisión de cerca de 50 millones de dólares. Entonces, obviamente, quien tiene el poder lo lleva, en este caso, el agua a su molino. Claro. Bueno, a propósito, Jaime Hurtado, qué personaje, ¿no? Realmente qué orador, qué político, de lujo, sin duda, cómo se ha ido depreciando a través del tiempo la calidad de nuestros políticos. Ahora, Medardo, ¿qué pasaría? Digamos que en el referéndum, pongamos este escenario, en el referéndum finalmente la gente vota que quiere que ocurra aquello, porque como decía Giovanni, se está aprovechando la tradicional mala imagen que tienen los movimientos y partidos políticos, la gente tiene una mala imagen y dicen, bueno, no les den el dinero entonces a esta gente que no la aprovecha. Digamos que eso cola y finalmente se aprueba. ¿Cuál sería la consecuencia concreta? Es decir, ¿desaparecerían los que no tienen recursos? ¿Básicamente así o qué? A ver, no van a desaparecer, van a participar con otros métodos de promoción. En las ciudades pequeñas pueden recorrer las calles, pueden hacer muchas cosas sin dinero, pero en las grandes ciudades va a ser el problema. Porque aquí en Quito, por ejemplo, tenemos más de 5.000 barrios. Es imposible salir a las calles y hacer esa promoción. Claro. Pero sí quisiera, por ejemplo, que analicemos lo siguiente. ¿Por qué no funciona el sistema de organizaciones políticas? Nuevamente por falta de control. Si la ley y la Constitución dice de que se tienen que tener el registro de sus afiliados, y en el último proyecto que mandamos a la Asamblea se dijo que por favor se exija que todas las organizaciones políticas tengan el padrón de afiliados para que con ese padrón se vote para la elección de dignatarios nacionales o provinciales. Se acaban los dueños de los partidos solo con esa resolución democrática, y que luego también se utilice la misma para la elección de candidatos. Se acaban los designados a dedo. Pero no se quiso hacer eso. Se propuso, por ejemplo, de que el fondo, como ya dije anteriormente, el fondo sirva para educación, contratar que la capacitación lo haga la academia, las universidades, porque es bueno utilizar a la academia con la política para profesionalizar la política. Tampoco se hizo. No se quiso hacer, por ejemplo, una cosa simplísima. Para las próximas elecciones se les pidió que solamente pongan el balotaje, es decir, que los dos finalistas que participan como alcaldes o prefectos vayan a una segunda vuelta para dar mayor gobernabilidad, representación, respaldo a quien salga electo, porque no podemos admitir que salgan electos con el 15-20%. Entonces, por eso viene el desprestigio de las organizaciones políticas, a las cuales se les puso, por ejemplo, paridad. Usted por ley tiene que pagar el 50%. Pero señor, si no tengo ni afiliadas, porque las mujeres, habiendo millones de mujeres inteligentes en el Ecuador, ninguna quiere participar con esos partidos desprestigiados. Pero como ellos tienen que cumplir con ese requisito, la que pasa por la esquina lo pone. Entonces estamos viendo que va gente sin preparación, que el 25% sean jóvenes. Ahí está, mira, un muchachito de 18 años que está dibujando en la asamblea. Entonces esa es nuestra democracia idealista, que hace leyes inaplicables y por eso se desprestigia. Y cierto es que como no ha funcionado adecuadamente un sistema de organizaciones políticas, el desprestigio y tal, que la ciudadanía lo rechaza. Y esto está aprovechando el presidente de la República para quitar los fondos de educación. ¿Por qué también, por ejemplo, no les quita los fondos que le entrega el Consejo Nacional Electoral para el Instituto de la Democracia, que se entiende que ese instituto era para formación cívica democrática? ¿Ustedes han escuchado algún proyecto que maneje ese instituto? Ninguno. ¿Algún libro que haya publicado? Ninguno. Esta es la farsa en la que vivimos, pero la farsa no se compone eliminándolo, sino componiéndole, perfeccionándole, dándole mayor participación, respetando lo que dice la misma Constitución, que participen en forma igualitaria los candidatos, y con esto vamos a tener un desequilibrio bárbaro. Entonces vamos a ver cómo funciona eso, pero aquí como estamos acostumbrados a recibir regalos, yo sí creo que va a perfeccionarse un sistema democrático de compra de votos, como ha sido la triste historia del Ecuador. Y para puntualizar, Medardo, generalmente los referéndum tienen mucho que ver con la coyuntura política del momento. De hecho, ha habido algunas preguntas a través de la historia del país, buenas, necesarias para el país, pero no querían verle la cara al presidente, a quien proponía eso, y le decían que no. Y finalmente el Ecuador perdía. Entonces, ¿se repetirá la historia a tu juicio? ¿Cómo ves ese aspecto? A ver, aquí se están confundiendo los términos.
El referéndum es la ratificación o no que los ciudadanos hacen sobre un proyecto de reformas aprobado en la Asamblea Nacional. Aquí el único que está aprobado como enmienda constitucional es que se autorice la instalación de bases militares extranjeras. Pero ojo, ya salieron a decir de que se va a preguntar si quieren que regrese la base de Manta. Miren cómo se cambia el concepto. Claro. Cuando lo que tenemos que pronunciarnos nosotros es sobre el texto constitucional que fue aprobado. Ratificamos sí o no. Pero el presidente anuncia que tal vez se incorpore esta reforma que no está aprobada todavía, esta enmienda que no está aprobada, de la supresión de los recursos de las organizaciones políticas. Y dice que adicionalmente, ahí sí va a ser una consulta. Entonces, el referéndum para la aprobación de las enmiendas constitucionales y una consulta popular sobre preguntas que ni siquiera sabemos. Es decir, se está utilizando este medio para ratificar a lo mejor al gobierno de turno, lo cual sería un error. Entonces yo creo que hay que manejar las cosas con mucha seriedad y no se lo está haciendo a la presente fecha. Giovanni, entonces, ¿qué pretenden hacer, digamos, si esto marcha de cara al referéndum? ¿Cuál podría ser la estrategia para que la ciudadanía tenga claro el alcance? Porque a ratos los seguidores de cualquier líder, no importa lo que hagan, no importa lo que diga, siempre encuentran algún argumento para justificarlo. De forma que vendría para ustedes el reto de hacer una estrategia de comunicación, pues para que la gente comprenda de qué estamos hablando, ¿no? Por supuesto, Andrés. Creo que los próximos días la mayoría de Noboa va a aprobar esta reforma e iremos al referéndum junto al tema de las bases militares. Así es. Pero yo confío en el pueblo ecuatoriano. Cuando hay debate, cuando hay promoción, efectivamente el pueblo sabe discernir y no se deja vender gato por liebre. Recordemos que en el mes de abril, el propio presidente Noboa, al menos dos de las preguntas, el presidente las perdió, porque ahí hubo debate a propósito del trabajo por horas. Mucha gente decía, la gente quiere trabajo y va a votar y va a ser arrollador. Al final del día, Andrés, hubo debate, se pronunció la academia, los partidos políticos, la gente entendió que lo que se trataba es de precarizar el trabajo y no una solución real, y el 70% del electorado le dijo no al propio presidente Noboa. Por supuesto, este es un desafío de comunicación, de debate, y habrá que ver en qué momento, si vamos al fin del año o inicio del siguiente, en qué momento político también está el presidente de la República, que comienza a desgastarse. El tema de los despidos masivos, este tema de los apagones que seguramente, lamentablemente, van a venir las próximas semanas, el tema del costo de la vida, en general va a ubicar a un presidente Noboa que va a pasar su cuarto de hora. Hoy él cree que tiene el apoyo mayoritario de la población. Pensamos desde Unidad Popular que eso va a cambiar sustancialmente. Y ojalá en las preguntas que va a incluir el presidente Noboa podamos tener la posibilidad de discutir temas tan trascendentes, si declaramos o no en emergencia la educación y la salud, para poner un ejemplo. Si estamos de acuerdo con lo que están firmando con el Fondo Monetario Internacional y seguir sacrificando a la gente. Temas de trascendencia si van a plantear el tema de la consulta. En todo caso, en cualquier circunstancia, la labor de nuestro caso como partido de izquierda, como expresión organizada del pueblo para disputar el poder político, lo haremos en cualquier circunstancia. Si antes nos eliminaron de forma inconstitucional, nosotros nos mantuvimos organizados y hemos estado dando la batalla, por supuesto. Al final del día, es posible, si hay organización, derrotar a la oligarquía también en el terreno electoral. Ok, tengo tiempo para una última ronda. Medardo, en este contexto se dice que la ciudadanía de pronto está hipnotizada con un gobierno y justifica cualquier cosa, pero sobre todo el gobierno está demostrando que poco a poco adquiere la lealtad de los otros estamentos, de las otras funciones del Estado, y por lo tanto de alguna manera garantiza cómo acumula el poder. En ese contexto sabemos, pues, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de lo Contencioso, el Consejo de la Judicatura muy posiblemente, hasta la Fiscalía, pues el señor de la Gaja ya se está preparando para el examen. O sea, realmente estamos en una situación que apunta a esa línea, ¿no? Repetir un poco la historia con otros personajes, pero de lo que ocurrió en la época de Correa. Andrés, la palabra lealtad es lo que consiguió el presidente Noboa con la señora Tamaín y los consejeros
que están en funciones prorrogadas, lealtad. Ellos, por ejemplo, van y le consultan si pueden hacer el referéndum en diciembre, ella le dice sí. Pero esta señora no lee la Constitución, porque aprobado una enmienda constitucional tiene 45 días para hacer referéndum, pero ella, como está leal al presidente, le dice que sí. Claro. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene represado el concurso para la nominación de 3 consejeros, de los 5 que están en funciones prorrogadas. No hace el concurso para los 2 adicionales, o sea que vamos a tener el referéndum y consulta con el actual Consejo Nacional Electoral y las próximas elecciones con el actual Consejo Nacional Electoral, lo cual es abierta y totalmente inconstitucional en base de los arreglos y componentes políticas, con el mismo Tribunal Contencioso Electoral, que asimismo está muy aliado a las decisiones del gobierno. Y eso también es un absurdo, porque si la Constitución pone plazos que tienen que cumplirse, o sea, les nombramos por 5 años, ya estos señores deberían estar en su casa y no actuando a pesar de que no tienen el respaldo ciudadano. Ya vamos a ver mañana, por ejemplo, como el señor Godoy sale reelecto por 6 años como presidente del Consejo de la Judicatura, porque también arreglaron, quitándole de la terna con el apoyo del propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, un hombre valioso como es el que presidía antes, del doctor Rodríguez. Miren, las cosas no pueden ser así, porque si no respetamos los principios de legalidad, es decir, el respeto a la Constitución, a la ley, no vamos a lograr nada. ¿Qué pasó con la Corte Constitucional cuando califica la eliminación de los partidos políticos como constitucional? No leyeron el artículo 95. Entonces, este país, si no logra institucionalizar, si no tienen las instituciones gente que respete la Constitución y la ley, no vamos a avanzar nunca. Y esa es mi pelea y seguirá siendo esa pelea por toda la vida, con las denuncias claras que Foro Permanente estoy haciendo, Andrés. Bien, y para concluir, Giovanni, un punto paralelo que me gustaría preguntar, que tiene que ver con las movilizaciones. Estamos hablando de todas las decisiones que ha tomado el presidente Noboa, que está generando movilización en organizaciones sociales, en gremios sindicales. Se ha anunciado, me parece que para el 7 de agosto, no sé si me podrías confirmar aquello, ya una primera movilización. ¿Cuál es el propósito? ¿Provocar una reacción inmediata y de lo contrario continúan ese tipo de acciones en la calle? ¿Qué va a pasar ahí? Andrés, cuando las cosas están mal, cuando las decisiones del gobierno, de la Asamblea, perjudican a la mayoría del pueblo ecuatoriano, en este caso a los servidores públicos, eliminando la estabilidad, los despidos masivos, obviamente es necesario unirse y levantar la voz frente a las injusticias. Nosotros, como Unidad Popular, desde ya estamos participando en una serie de plantones que están dándose en varios sitios del Ecuador, en Azuay, en Guayaquil el día de hoy. Y el día 7 vamos a concurrir a la convocatoria que ha hecho el Frente Unitario de los Trabajadores, la UNE y la Federación Médica, precisamente para pedir a la Corte Constitucional que actúe con celeridad en la demanda que varios sectores hemos presentado en el tema de ese revoltijo llamado Ley de Integridad Pública. Y el 16 de agosto está convocada una Convención Nacional de Organizaciones Sociales para seguir tomando decisiones, porque al final del día lo que se trata es de parar el carro a un proyecto autoritario, a un proyecto neoliberal que amenaza la vida, los derechos y la soberanía del país. Hay muchos temas en los cuales el presidente Noboa no solamente, está afectando a sectores de la población, sino que pone en riesgo la economía, la vida de millones de ecuatorianos. Obviamente, lo que no podemos hacer frente a estas cosas es resignarnos. Lo que cabe es unirnos, organizarnos, criticar, proponer, y por supuesto parte de eso serán las movilizaciones del mes de agosto. Si hay la consulta popular, obviamente vamos a participar, daremos el debate y será un punto muy clave en cuanto a la continuidad o no de este proyecto de Daniel Noboa. Bien, muchísimas gracias a los dos por participar en esta conversación. Se trata de Giovanni Atarihuana, Medardo Leas, gracias por su presencia en este espacio. Que tengan una muy buena tarde. Buenas tardes, Andrés. Un gusto compartir contigo. Gracias, igualmente. Bien, tenemos ya nuestro primer invitado, 17 con 16.
Le damos la bienvenida a Pedro Donoso, analista político. Lo hemos invitado porque estuve atento a la intervención de la secretaria de la Administración Pública, la señora Cynthia Gelliver. Y pues nada, terminó la intervención y yo trataba de desglosar lo que me habían dicho y tratar de encontrar una ruta, un destino, una información concreta, y la verdad me resultó un poco complicado. Para eso existen los analistas políticos que nos ayudan a entender estos códigos que a veces los políticos se lanzan y uno se dice, bueno, ¿será que va por aquí? ¿Será que va por acá? Porque nos dicen que bueno, salió un poco a respaldar evidentemente el plan de eficiencia administrativa, ¿no? Que consiste básicamente en el recorte del gobierno de 20 a 14 ministerios, de 9 a 3 secretarías, el despido de 5.000 funcionarios públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Básicamente hablan de una estrategia, de una fusión estratégica para optimizar la estructura del Estado, es decir, que haya menos burocracia obesa. Es una formación, pero que no nos dan mayores datos. A eso es a lo que yo voy, Pedro. ¿Cómo tú recibes estas declaraciones así tan afirmativas del gobierno? Bienvenido. Hola Andrés, buenas tardes, gracias por la invitación. Justo hoy ponía yo un post en X en donde decía que no todo en política es analizable, digamos. Es decir, es muy difícil utilizar supuestos. Cuando digo supuestos hablo finalmente de cosas no concretas, porque uno puede hacer un análisis proyectivo, ¿verdad? Pero cuando uno toma, digamos, como supuestos, como quizás, digamos, líneas gruesas, también es muy difícil hacer un análisis político. Es decir, los analistas políticos no podemos adivinar lo que va a pasar o no podemos leer si, digamos, no hay herramienta, evidencia científica o elementos para hacer un análisis, ¿no? Es como muy complejo hacerlo, y quizás la gran característica de este anuncio ha sido específicamente la opacidad, digamos, ¿no? Es decir, no hay ni una justificación, o sea, no se ha comunicado una justificación del por qué se toma esta medida, no se ha establecido una hoja de ruta finalmente y no se ha dicho cuáles van a ser los posibles beneficios o no. Lo que sí es que hay un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Ese contexto finalmente es que, de acuerdo al Observatorio de Gasto Público, hay menos de 18% de ejecución presupuestaria. Varios de los ministerios que reciben, digamos, otros ministerios en fusión tienen ejecución presupuestaria por debajo del 20%, entiéndase Ministerio de Energía, entiéndase Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ese es finalmente el contexto. Pero de una u otra manera, ¿no es cierto?, este gobierno ha logrado surfear la ola y ha logrado romper finalmente lo que el viejo manual de la política te establece, ¿no es cierto? Es decir, tienes que comunicar específicamente lo que vas a hacer, la justificación de por qué lo vas a hacer. El gobierno no lo ha hecho y sin embargo parece que las cosas le funcionan. Otro será el efecto político que podemos leer del decreto 60, de la decisión. Pero concuerdo finalmente que el anuncio de la secretaria de la Administración no nos dice ni la razón de por qué, ¿no es cierto?, más allá de, digamos, de estos conceptos, de estos mitos finalmente, ¿no es cierto?, de determinar qué es un estado obeso o qué no. Es muy difícil determinar un indicador para que resuma finalmente qué es un estado obeso o no, ¿no? Y tampoco sabemos, digamos, cuál va a ser el futuro, cómo va a ser, digamos, el establecimiento de la política pública de un ministerio, por ejemplo, que fusione ambiente y energía, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Es decir, se ha dicho que, por ejemplo, Costa Rica tiene, digamos, un mecanismo así y es correcto, pero claro, mi pregunta natural es, Costa Rica no es un país extractivista por naturaleza, claro. Entonces no es del mismo contexto, digamos, ¿no? Entonces, creo que son elementos con los cuales podemos hacer un análisis, pero es muy reduccionista, digamos, muy reducido lo que nosotros podemos analizar con lo que tenemos. Y es una muletilla realmente que el gobierno, a través del principal vocero, que es el presidente Noboa, repite en todos los micrófonos que tiene por delante, ¿no? Esto de durante años, y esto lo dijo también la señora Gilliver, ¿no? Dice, durante años, gobiernos anteriores irresponsablemente agrandaron el tamaño del Estado y su trabajo se centró en generar más burocracia e ineficiencia. Hoy buscamos un Estado más dinámico. Es decir, sí, suena bien, pero no nos dicen absolutamente nada nuevo, ¿no? Quizás, digamos, el negocio es hablar del qué y no del por qué o el cómo, ¿no? Es decir, me hubiera gustado mucho que se sustente esa declaración con una sola cifra. No hubo una sola cifra más allá de las cifras finalmente que están establecidas en el decreto, ¿no? Es decir, esta comunicación absolutamente escueta, otra vez, que el manual de la vieja comunicación política te dice que no va a funcionar, sin embargo funciona, ¿no? De acuerdo a la última encuesta del CIES del 12 y 13 de julio, el presidente Noboa tiene un 59% de valoración positiva. Es decir,
más allá de que finalmente, digamos, la crisis que estamos viviendo, más allá de que el primer semestre del 2025 es el semestre más violento de la historia, más allá que, por ejemplo, y estos son titulares de medios de comunicación, no hay no hay turnos para sacar cédulas hasta septiembre del 2025, no existen placas para los carros, por ejemplo, no hay medicinas en los hospitales. Hoy van a tener ustedes una entrevista con alguien que viene del sector de la salud. Es decir, lo que nos quieren decir es que finalmente no se está prestando un servicio público de calidad porque este es un estado obeso. Puede ser, pero falta una explicación, ¿no? Eso te diría la lógica. ¿Le funciona no dar explicaciones? Al presidente Noboa parece que sí. Ahora, después de ser presidenta de la República, finalmente le escuchamos la voz a la señora. Yo al menos era la primera vez que la veía en acción. Esto también me pregunto, ¿qué lectura tiene para ti? Ocupó un cargo importantísimo, es mano derecha del presidente. ¿Cómo así? A mí me generó mucha expectativa porque dije, bueno, es primera vez que va a hablar, vamos a ver qué nos dice. Pero vamos, es una cosa inicua. Digamos, es una ecuación interesante si hablamos ya de comunicación política, porque este anuncio lo da la vocera presidencial. Es la primera vez que la vocera presidencial da un anuncio de relevancia, digamos, ¿cierto? Más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo, esa no es la discusión, pero la vocera presidencial empieza a tener una relevancia, más allá de dar noticias rosas los lunes, digamos, ¿no? De buenas noticias, digamos, Claro, ¿no? claro. Da una noticia, eso se sostiene y quizás, esto es un supuesto, evidentemente es una hipótesis, pero quizás encuentran finalmente la oportunidad para posicionar la figura de la ministra de Ministros, que ese es el secretario o la secretaria de la Administración Pública, y que tenga este rol. Y este rol finalmente será, como lo ha dicho ella, ¿no es cierto?, la de modernizar el Estado, si se puede decir así, la de, digamos, implementar una reducción estatal finalmente. Pero claro, ese es en el ámbito técnico, que quizás yo no soy el mejor para poder hacer un análisis al respecto, pero quizás sí hay que hacer un análisis político de las consecuencias, netamente político, ¿no? Nosotros hemos sostenido, por ejemplo, que la gran ventaja de Noboa es ser, digamos, presidente que no tiene claridad ideológica, ¿no? Cuando no tienes claridad ideológica, emites dictámenes que pueden confundir a tu oposición y lo dispersas. Es interesante. El decreto 60 podría ser un parteaguas en eso. Podría aglutinar a la oposición de izquierda finalmente y aglutinar finalmente a estos actores y contradictores que no se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, la ley de áreas protegidas tuvo el aplauso de algunos ambientalistas y el repudio de otros ambientalistas. Pero no he visto yo un solo ambientalista que celebre la absorción del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Energía. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás esta es una decisión que sí ordene el desorden político, ordene la entropía política de cara a la oposición de Noboa. Y ese sí finalmente puede ser un nuevo escenario, ¿no? Ahora, esto que voy a decir es absolutamente subjetivo, ¿no? Pero en fin, es la impresión que tuve también cuando la escuchaba, en el sentido de que veía a una empleada a quien se le asigna una tarea que tiene que decirla y punto, pero no la veía, como se dice normalmente, empoderada, es decir, una persona que sabe del tema y que entonces, sin leer, porque probablemente estaba leyendo un prompter, pueda explicarle a la gente de qué se trata, lo que va a hacer, porque ella se dijo, yo voy a liderar este proceso de transición. Caramba, debería tener absolutamente claro, pero lo que me hacía era una lectura muy puntual y no iba más allá del tema. No sé, ¿cómo lo ves? No, concuerdo. Un hecho político se anuncia y tiene que sostenerse en un antes creado, ¿no es cierto?, en un durante, digamos, sostenido, y en un después planificado y aclarado, y sobre todo comunicado, ¿no es cierto? Es decir, hubiese sido muy bueno, ¿no es cierto?, que la Secretaría de Administración te plantee, este es el camino, este es el cronograma, Claro. Eso es lo que se va a ahorrar el Estado, esto es lo que vamos a hacer, estas son las políticas públicas, así va a ser el órgano rector de la política ambiental, por ejemplo, o de la política extractiva, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el tema de la cultura y el deporte, ¿no? Sin embargo, digamos, al no comunicar un plan, otra vez, los que trabajamos en esto diríamos, eso es un gravísimo error, pero claro, no está sucediendo, es decir, no le hace mella finalmente a la valoración De acuerdo. positiva del presidente, ¿no? Y eso nos puede provocar o nos puede hacer una reflexión distinta, que es, quizás hay nuevos mediadores sociales, decimos nosotros desde ICARE, que es el gabinete estratégico que yo dirijo, que están manejando de distinta manera la percepción. Nosotros vemos que hay una disociación profunda, y esto lo hablamos en otra entrevista en la que usted me invitó, hay una disociación, hay un divorcio entre la realidad y la percepción, digamos, ¿no? Quizás eso puede deberse finalmente a estos nuevos mediadores sociales. ¿A qué nos referimos con esto? A que quizás hay nuevos actores, nuevas causas, nuevas narrativas que están mediando la relación realidad-percepción, que están mediando la relación poder-ciudadanía. Hay que descubrir cuáles son, digamos, ¿no? Yo no tengo como muy claro cuáles son, pero quizás esa podría ser la explicación de por qué finalmente, con un gobierno que no presta servicios públicos de calidad, lo dicen las cifras, que no tiene indicadores, digamos, positivos en su mayoría,
tenga una valoración positiva tan alta. Luego de toda esta exposición, finalmente la secretaria concluye, dice: esas son las exigencias de ustedes y hoy el gobierno está cumpliendo. Yo dije, está cumpliendo, por favor, a ver, vamos, qué bien. O sea, realmente me emocioné, pero cuando empecé a ver, digo, ¿cuál es la diferencia? Todavía no encuentro ese resultado, digamos, del plan de gobierno. ¿Y cuáles son esas exigencias ciudadanas? Además, es decir, ¿en dónde se derivan? ¿En qué están? ¿Cómo esto se conecta con el Plan Nacional de Desarrollo, que es una obligación que tiene un gobierno de presentar? Es decir, esta lógica que puede parecer tan bla bla y que no se resuelve, que tiene un sustento técnico o que debería tener un sustento técnico, ¿no? Nuevamente, digamos, si hay un plan anunciado, debe tener, ¿no es cierto?, un antes sustentado, ¿no es cierto?, un durante explicado y un después con una hoja de ruta mucho más clara, ¿no? Esto genera quizás muchísima, digamos, no claridad, muchísima, digamos, confusión, pero quizás eso también le conviene al gobierno. Hay que ver si le conviene. Claro. Hemos visto las reacciones post decreto 60, que es un reagrupamiento quizás de la oposición, que es gente que no se hablaba antes, del sector cultural, el sector ambiental, el sector de los sindicatos, que quizás se empiezan a reunir alrededor de estar opuestos a un decreto 60 finalmente, ¿no? Entonces, este no es un tema menor. Podría convertirse finalmente en algo que ordene la entropía política, que ordene la oposición, pero eso lo dirá el tiempo, digamos. Ok, estamos ya en la parte final de esta conversación. Quisiera aprovechar para que proponerte también tu opinión sobre algo que yo lo planteé en la pregunta del día a propósito de que ante la posibilidad de que la Corte Constitucional declare inconstitucional alguna de las leyes que ha promulgado el Ejecutivo, se ha orquestado una suerte de campaña de parte de gente muy cercana al gobierno para desprestigiar a la Corte, diciendo: ¿cómo es posible? La Corte debe estar a la altura, ¿cómo es posible? No entiende lo que está sucediendo. Es decir, olvidémonos de la legalidad porque tenemos que cumplir los dictámenes de un gobierno y no importa si es que se atropella la ley. No sé, o sea, por Dios, ¿qué opinas? Es lo que siempre digo yo. La gran tragedia del Ecuador es que este es un país del quién y no del qué. Es decir, finalmente cuando lo hacía Correa, esto era terrible, ¿no es cierto? Imagínate. Todos los que ahora opinan finalmente opinaban lo contrario y ahora se justifica, ¿no es cierto? Y este va a ser el ciclo que nosotros vivamos hasta que no tengamos, digamos, democracia sólida y sobre todo instituciones sólidas, que pasa finalmente por quizás ya un cambio incluso cultural. Esto no es en el corto plazo, es en el largo plazo. Hay que empezar por algo, pero claro, esto no es netamente de la clase política. Ahí yo critico más las ausencias de las élites, digamos. Cuando yo digo élites, hablo de los tomadores de decisión de otras áreas, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde está la academia señalando lo grave finalmente que es esto? Claro. ¿Dónde están los gremios señalando lo grave que es esto? ¿No es cierto? Es decir, se ha repetido finalmente que el último reducto de democracia y de institucionalidad es el contrapeso que puede establecer quizás la Corte Constitucional. Entonces, no hay mucho sentido finalmente, ¿no? Es decir, es como evidentemente una estrategia política que puede ocasionar, digamos, un resultado, pero además que alimenta muchísimo la estrategia del gobierno. La estrategia del gobierno es generar miedo finalmente, ¿no? Es decir, no se debilita cuando le dices que viola la Constitución, se fortalece, porque al otro lado hay funcionarios que tienen, digamos, miedo y susto, ¿no es cierto?, de que se ejecute alguna acción utilizando la Fiscalía General del Estado, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces se va cooptando, ¿no es cierto?, los poderes, y claro, lo que sorprende sí es finalmente que en el pasado está mal, pero ahora está bien, ¿no? Ahora, pero ¿por qué hay tanto temor a la vindicta pública? Es decir, como que yo diría, las universidades podrían tomar no partidos, sino posiciones o dar una explicación técnica, pero no lo hacen. Porque entonces van a decir que estoy con este o en contra del otro. Es decir, es un terror a la opinión pública, pero por favor, si se analiza de manera técnica, con sentido común, pues allí están los hechos, no es cuestión de contaminarlo políticamente. No, y ni siquiera creo que ese es el rol de la academia. El rol de la academia es crear ecosistemas de debate con la mayor cantidad de objetivo, digamos, de objetividad, ¿no? Es decir, digamos, no procuro yo que una universidad saque un comunicado diciendo no molesten a la Corte Constitucional, sino que generen, digamos, especies de espacios de debate donde finalmente estén a favor o en contra y debatan y uno pueda sistematizar eso y pueda orientar la opinión pública en un debate profundamente objetivo. Es decir, el quehacer de la academia finalmente es generar el ecosistema
de la mayor objetividad posible Total. en un país finalmente en donde somos expertos en debatir el quién y no el qué, ¿no? Totalmente de acuerdo, que ese es el rol de la universidad. Qué lástima que esté un tanto distante de lo que sucede en el país, en la coyuntura, ¿no? Bueno, por ahora es todo, Pedro. Quiero agradecerte como siempre sobre estas reflexiones y análisis de los temas de coyuntura. Que tengas un buen día. Gracias. No, con todo gusto, Andrés. Un abrazo. Chao, chao. Igualmente. 17:32, amigos. Vamos a la pausa. Ya venimos. Dieciocho con 6 minutos. Continuamos, amigas, amigos. Ahora nos interesa dar seguimiento al tema que tiene que ver con la salud, porque cuando se anunció el tema de los despidos por parte del gobierno, se dijo, porque evidentemente generó mucha preocupación, que estaban excluidos de ese tipo de medidas a los médicos, se excluía a los médicos, a los educadores, a la policía y a las Fuerzas Armadas. Pero en el caso concreto que vamos a hablar ahora, en otra ocasión sin duda abordaremos otros aspectos, pero hoy hablaremos de la parte médica. Y tan pronto se conoció de esta noticia, la Federación Médica Ecuatoriana ya denunció despidos de doctores y enfermeras. Esto hace 6 días. Es decir, ya hubo esa alerta. Y en ese sentido vamos a entrevistar al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, que entiendo se está conectando. Entonces, el tema es, de hecho la Federación ha sacado, entiendo, una suerte de formulario para recoger más casos, es decir, poderlos registrar, que no sea solamente un tema de voz, no, es que yo sé que despidieron a tal persona ya, bueno, quién es, dónde, qué cargo tenía, me explico. A mí me parece eso, sin duda, una estrategia seria para poder tener la constancia de que efectivamente está ocurriendo despidos en el área de salud, que evidentemente no debería ser tocada porque es un área sensible, estratégica, en fin, es de las más importantes con la educación, y sin embargo está ocurriendo. Entonces ahí viene la problemática, ¿no? Cuando se dice, bueno, ¿cómo así anuncian algo pero no cumplen con lo que están anunciando? Y no solo en eso, bueno, en otros episodios, pero puntualmente hoy está ocurriendo eso. Por eso incluso le escuchábamos al doctor Carrasco decir que se arrepentía de haber apoyado en su momento al gobierno de Noboa, porque sí, me imagino que cuando fue candidato en su momento, buscaron el apoyo de muchos gremios, y entre ellos la Federación Médica, presumo, y entonces hubo ese apoyo, y ahora arrepentidos porque es como una estocada por la espalda, ¿no? Y ahí tienen los resultados. Entonces, bueno, se están organizando, y si algún rato llegamos a conversar con el doctor Carrasco, no sé, si no lo cogemos aquí al teléfono nada más, y que se complica con la parte tecnológica, no hay problema, con tal de poder de iniciar esta conversación. Al doctor Carrasco lo hemos tenido en algunas ocasiones, él ha mencionado, él ha hecho un trabajo sin duda importante dentro del gremio, reconocido por la aceptación que tiene, y creo que es una voz autorizada para, de hecho, insisto, aglutinar a la gente del gremio para que se exprese con cifras qué es lo que está sucediendo en el área médica. ¿Ya se conectó? Entonces, bueno, ya cuando se conecte vamos directo a la entrevista, porque ya hice toda la introducción. Aunque capaz que voy a hacer igual la introducción, porque ya que entra, pero veamos ya si se conecta. Ahí vemos al doctor Santiago Carrasco. Le damos la bienvenida, Santiago, gracias por estar aquí. Ya hice una introducción a propósito de los antecedentes, de lo ocurrido, el despido de los médicos y enfermeras. También entiendo que han proporcionado algunos formularios para ir registrando y poder tener la certeza de quiénes son, dónde están, en fin, ¿no? Creo que ese sería un poco el siguiente paso, es decir, porque hay una contradicción entre el anuncio del despido y la advertencia de que no se tocarían a los médicos y educadores, y sin embargo está ocurriendo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso o qué pasos han dado en estos días? Bienvenido, doctor.
Andrés, muchísimas gracias. Un abrazo fraterno desde la Federación Médica Ecuatoriana y desde las Federaciones Unidas de Profesionales, Andrés, todos los profesionales, médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, etcétera, todos estamos juntos en este tema, mi querido Andrés, porque va para todos los profesionales de la salud esta famosa ley de integridad pública. Y entonces, los pasos que hemos dado. Primero estamos juntando información, porque usted sabe que si usted da una información errada ahora, No. puede pasarle cualquier cosa. Ujú. Entonces estamos haciendo una lista de todas las personas que han sido desvinculadas del área médica, sean médicos, enfermeras, odontólogos, etcétera. En esa lista ya tenemos alrededor de 71 personas y creo que este día el doctor Luis Muñoz habrá aumentado un número de por lo menos unos 10 más o 15 más médicos, enfermeras y estos desvinculados. Nosotros teníamos una lista de 100 y más médicos y enfermeras y todos los profesionales de la salud desvinculados, y entonces tenemos esta situación que es absolutamente real. Y solo le cuento a Andrés un caso anecdótico porque esto me duele demasiado. Es una paciente, es una estudiante mía, paciente, es una persona con una enfermedad que es una médica residente de un hospital como el Enrique Garcés, y que fue desvinculada. Y ella me ha estado llamando, le he estado poniendo en contacto, le voy a poner en contacto con usted también, porque ella dice, doctor, lo que usted está diciendo y lo que estamos diciendo como federaciones y todo es real. Nos están desvinculando y me desvinculan a mí sin saber ni por qué. Y la enfermera que llevamos a la rueda de prensa, una muchacha joven, también dijo, doctor, no sabemos por qué me desvinculan si yo saqué, me calificaron con 96 y más puntos por 100 y se resulta que me desvinculan. Entonces, Andrés, la situación, le digo con sinceridad, está muy, muy seria. Ahora, y esto, no sé. pero Santiago, ¿hay algún perfil, algún denominador común entre las personas despedidas? ¿O hay una presunción, no sé, de algún alineamiento político? Porque también eso se dice, pueden ser gente que tenga lealtades de otros gobiernos y por lo tanto hay que sacarlos para meter a los del gobierno. No sé, ¿hay algún perfil o no? En ninguno, Andrés, político no parece. Lo grave de esto es que les pedimos que hagan todo este tema, si no estamos en contra de acuérdense que como usted hemos conversado, que la corrupción ha sido el mal mayor que nos ha estado afectando dentro del tema de la salud. Que no entreguen la salud como cuota política y que hagan realmente una auditoría y que hagan realmente una intervención de hospitales, centros de salud, del mismo Ministerio de la Seguridad Social, y que pongan a gente que tengan la capacidad y la autoridad moral, ética y transparencia para poder sacar, no a la gente pues de trabajo, no a la gente que está frente a los pacientes y todo, a sacar a los corruptos, pues mi querido Andrés, no va a sacar usted a la gente que está trabajando con los pacientes y todo, sino sacar al mal elemento, a estos elementos que hemos comentado, 18 años que se han estado dando las vueltas y que son los corruptos, y que parecería que son ellos los que están desvinculando, porque es una cosa de locos, la verdad. Usted expresaba hace unos días el arrepentimiento que tiene a propósito de haber apoyado en su momento al gobierno actual. ¿Qué lección le deja? Me dejan una lección realmente amarga, le cuento, Andrés, porque lamentablemente una de las cosas que habíamos pedido precisamente era esto, que no se entregue como cuota política la salud pública del país y que se haga un tema de lo que estoy comentándole en este momento, una intervención total, pero con fiscalía, con contraloría, con militares, con policía, con lo que quieran, pero que desvinculen a los corruptos, que desvinculen a aquellos que tanto daño le han hecho al país, Andrés, que tanto daño le han hecho a la salud pública del país, que tanto daño le han hecho a los pacientes con diálisis, por ejemplo, que tanto daño le han hecho a los pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, y que no empiecen a desvincular a gente que no tiene nada que ver con este tipo de cosas. Y como usted dice, ¿hay algún patrón aquí? No, el único patrón es el de desvincular, porque les dicen, en la maternidad de Isidro Ayora, desvinculen a 10. Y entonces este gerente o quien sea que empieza a desvincular, que probablemente sea de aquellos que se están dando la vuelta en todo lado, empieza a desvincular a gente que no tiene nada que ver ni con temas políticos, ni con temas de corrupción, ni con temas de nada. Gente buena. Y obviamente la gente que tiene el pecado encima, pues obviamente se está quedando
dentro del sistema de salud. Hace unos días entrevistábamos al doctor Gibaja sobre la situación del hospital Eugenio Espejo y era dramática lo que está sucediendo en el Eugenio Espejo, porque en términos económicos no pueden hacer absolutamente nada. Incluso decía que podía correr el riesgo de paralizar actividades. En este contexto, ¿se justifica una decisión de esta naturaleza supuestamente para optimizar recursos? Pero para nada. Y un respeto profundo al doctor Gibaja, porque dentro del contexto de la pandemia que tuvimos, mi querido Andrés, fue uno de estos que llamaban en ese tiempo héroes de capa blanca. Total. Él estuvo al frente de la terapia intensiva y él me decía con muchísimo dolor y realmente ya extenuado el doctor, porque él se quedaba como líder de la terapia intensiva todo el tiempo en la terapia intensiva y veía cómo sus médicos, sus enfermeras, el personal de limpieza, toda la gente que estaba trabajando con los pacientes, poco a poco iban desapareciendo, porque acuérdese que 900 médicos murieron en esa pandemia, alrededor de 1.400 con todo el personal de salud y alrededor de 500.000 de habitantes de este país. Entonces, Andrés, la situación es realmente caótica y les hemos dicho, no hay, permítame decirle esto, las denuncias de que no hay alimentos para pacientes, para médicos, para residentes, para estudiantes, que no hay insumos, que no hay, esto es un tema de todos los días. Y uno de los médicos tratantes más importantes del Pablo Arturo Suárez dice, no hay nada, y repite 10 veces, no hay nada. Entonces les decimos, oigan, ¿por qué no nos oyen? ¿Por qué no quieren hablar con nosotros? ¿Por qué no nos abren las puertas? Pues por supuesto que no, porque no quieren saber cuáles son las condiciones reales en las que se está desenvolviendo la salud pública del país. ¿Y por qué esto? Me imagino que tienen otro tipo de esquema, de pensamiento, pero la sensibilidad que les hemos estado pidiendo, Andrés, hasta ahora no aparece. Como el gobierno no escucha, las organizaciones sociales y gremios sindicales se están organizando para hacer plantones o marchas, protestar, porque evidentemente eso es parte de la democracia, es el derecho que tienen los ciudadanos de expresar públicamente el desacuerdo frente a algo que consideran injusto. Ahora, ustedes, la pregunta, ¿se van a sumar a este tipo de organizaciones? ¿Temen que se los tache como políticos y por lo tanto tratando de desestabilizar al gobierno? ¿Cómo ve el panorama? Andrés, están diciendo y cosas realmente que no vale la pena mencionar aquí por el respeto a su programa, pero no son temas políticos. Es un tema de movimiento absolutamente apolítico, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el sufrimiento y el dolor de nuestro pueblo respecto a toda la situación de salud. Y lo que sí vamos a hacer, créame, vamos a hacer cosas muy fuertes en el tema de movilizaciones, plantones y todo lo que sea para protestar y para que el gobierno se sensibilice respecto a la situación de salud. Les hemos pedido que la salud pública tiene que entrar en un tema primero el tema de la intervención que le estoy comentando ya unas cuantas veces, pero que el presupuesto para la salud tiene que mejorar total y completamente y que el tema de mejorar el sistema de salud significa el mejorar las condiciones de vida del pueblo y mejorar las condiciones en las que se trabaja, en las que el personal de salud está en los hospitales, en los centros de salud, en la ruralidad, en todo lado, sin que tengan en absoluto todos los elementos para poder trabajar adecuadamente. Entonces, Andrés, si es que no hay este tipo de cosas, si es que no entienden esto, nosotros iremos de hecho a marchas, iremos a protestas, a plantones, y usted ya verá la respuesta que tenemos ante esta insensibilidad del gobierno nacional. Permítame un consejo que no me ha pedido, doctor. En estas movilizaciones tengan precaución, porque no de los médicos, que presumo evidentemente son gente que quiere protestar valientemente, pero sin piedras, ¿no? Es decir, cuidado, hay infiltrados que provoquen desmanes y entonces digan, ahí está, esta es la gente que quiere desestabilizar. No sé si me explico, es decir, hay que tener precaución. Lamentablemente ya, al menos en mi área como periodista, me ha tocado tantos casos y entonces hay que tener, creería yo, ese tipo de rigurosidad, que quienes estén allí efectivamente representen a ese mandil de tanto honor y prestigio que tiene, ¿no? Así que se mantenga en esa línea, Doc. Sí, mi querido Andrés, le agradezco muchísimo. Usted tiene mucha experiencia en esto. Usted sabe el respeto que le tengo. Igualmente. Y el tema este de
de evitar precisamente, porque no estamos en un tema de protesta política, Andrés, y creo que está absolutamente claro esto. Así Estamos en es. un tema de protesta por la vida. Por Yo supuesto. quisiera algún momento que usted oiga las versiones que tienen los pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, que alguna vez ya con usted mismo hicimos alguna cosa de estas, y que oiga, por ejemplo, el tema de la desesperación y del sufrimiento que tienen estos pacientes que tienen que estar en diálisis, por ejemplo, y que no tienen la posibilidad. Uno de ellos decía, he venido luego de una diálisis de poco tiempo y me siento tan mal, pero sin embargo tenía el compromiso de venir a expresar mi solidaridad y expresar lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy pidiendo, la sensibilidad que estoy diciendo al gobierno nacional. Y de hecho no hay en el gobierno nacional sensibilidad en este momento para entender lo que está pasando, y entonces ellos están pidiendo que vayamos un paso más arriba, que vayamos a la OPS, OMS, a los organismos internacionales, etcétera, porque la verdad, Andrés, la situación es caótica, y si no se declara en un tema de emergencia a la salud pública del país, mi querido Andrés, yo no sé dónde va a ir a parar este país. ¿Han presentado ya o están por presentar alguna acción ante la Corte Constitucional, doctor? Ya presentamos, Ya presentaron. Andrés, esto sí, fue un plantón muy interesante. Los pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras estuvieron al frente, y fue un ejemplo realmente de esta fuerza que tiene esta gente para luchar. Es verdad, Y esto claro. le cuento ya muchísimo tiempo, porque ellos están en el tema de que en un momento determinado tienen algún medicamento, al día siguiente ya no lo tienen. Después de ellos, otro tipo de pacientes con otro tipo de enfermedades ya no lo tienen que luchar entre ellos, tienen que juntarse, tienen que arrodillarse, ya solamente piden a Dios, que imagínese usted esta situación tan No, no, grave, no. la verdad, Y mientras muy, muy tanto, el grave. Ministerio de Salud en silencio. En silencio, varios ministros, acuérdense que ya son cinco, Ujú. y entonces, el último ministro, que es un doctor Martín, que ojalá algún día, yo no sé por qué no nos quieren escuchar, no sé, la verdad, vea, doctor Martín, si usted tiene temor, cree que nosotros vamos a actuar como delincuentes, o sea, somos médicos como usted es un hombre joven, usted es un hombre de 30 y un poco más de años, usted dice que es investigador, pues demuestre, pues entonces, que usted es investigador, que tiene una conciencia clara sobre el tema de enfermedad, y demuestre que usted quiere cambiar la situación de salud del país, pero hasta ahora no hay visos de eso, mi querido Andrés. Bueno, realmente es lamentable a propósito de la situación para los pacientes y el recorte de personal. Teme tal vez que ingrese personas no aptas o que, no sé, el perfil del gobierno sea más bien de corte político. Me parece que sí. Yo no estoy seguro quién está realmente en este tema, porque fíjese el perfil que ha estado de los últimos 5 ministros de salud. Mm, Excepto Naranjo, que tiene probablemente alrededor de unos 70 años de edad, el resto de ministros de salud ha sido gente joven, por debajo de los 40 años de edad. ujú. Eh, ¿Tendrán estas personas la capacidad, la experiencia, etcétera, como para llevar adelante un problema tan grave como estamos viviendo en salud pública en el país? Y es un problema de salud pública que no solamente estamos hablando ahora de los problemas estos de diálisis y de los problemas de enfermedades catastróficas. Acuérdese que tuvimos estos brotes de enfermedades emergentes como la tosferina, como estas enfermedades infectocontagiosas en el oriente, y así, y cosas que realmente no supieron jamás llevar adelante un concepto claro de lo que significa la parte epidemiológica y el control de este tipo de enfermedades. Y parece que dejaron que eso vaya acabándose porque ya el tiempo pasa, porque ya las cosas deben pasar. Entonces, ¿tendrán el perfil? ¿Será el perfil que necesitan como ministros de salud? Nosotros pensamos que no. Así es que nuevamente el llamado al presidente, nuevamente el llamado a los asambleístas por los cuales hicimos algo para que el país cambie, pero realmente ustedes están dejando mucho que desear. Realmente rechazamos esa conducta totalmente nefasta para lo que es del pueblo ecuatoriano y para lo que pretendíamos
un cambio en el país. Y nada, seguimos en la lucha. Bien, aquí concluimos, doctor. Simplemente decir mis respetos y admiración a los médicos. Realmente creo que son personas muy especiales a propósito de tener ese compromiso, esa misión que significa defender el bien superior que es la vida. E incluso a costa de la propia, ¿no? El tema de que usted recordaba del COVID fue una cosa realmente impresionante que demostró el nivel que tiene los médicos en términos de tecnología y sobre todo de entrega hacia las personas. Así es que, pues nada, recuerde que este micrófono está aquí para que usted pueda expresar sus ideas y si puede pasarme el contacto también de su colega que usted hacía alusión también para tenerle algún rato, porque evidentemente hay que diversificar esas voces para que vean que no se trata solamente, entre comillas, de el líder, porque evidentemente alguien tiene que estar al frente, pero hay muchos por detrás, ¿no? Y la idea es también darle voz a aquellas personas. Doctor, muchas gracias nuevamente. Andrés, solo permítame agradecerle infinitamente, decirle Dios le pague. Usted ha sido de las personas que nos ha abierto las puertas para poder conversar y para poder expresar todo. Dios le pague y estaremos siempre con usted y le estaremos pidiendo y molestando para que nos permita expresar, como usted dice, la verdad, porque aquí no hay ninguna cosa que esconder, aquí no hay ningún tema político, aquí hay la vida de la gente pobre, humilde y vulnerable de nuestro país. Dios le pague, Andrés, cuídese mucho. Cuide a su familia y que Dios los proteja, mi querido Andrés. Muchas gracias, doctor. No, igualmente. Es un hecho todo lo que usted ha mencionado, délo por sentado, ¿no? Bien, nuevamente, gracias al doctor Santiago Carrasco. Buenas noches, 18:26. La situación no es menor. Realmente tenemos que despertar. Es decir, simplemente tenemos que procurar ser más sensatos, despojarnos un poco de la política y tratar de simplemente analizar los hechos. El doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, nos está diciendo, tenemos los nombres de las personas que han sido despedidos y el gobierno dijo que no lo haría. Entonces, ¿cómo se justifica eso? No hay... Nos decía que una de esas personas tiene además una trayectoria de estudios de excelencia. ¿Cómo se prescinde de ese personal? ¿Quién va a reemplazar? Porque alguien tiene que ir, no se puede quedar en salud, no puede haber un vacío, pues alguien tiene que reemplazar. Entonces, ¿cuál va a ser el perfil? Entonces, ahí viene la preocupación de que sea un perfil político y ahí sí que la salud, evidentemente, se afecta de manera importante. Bueno, amigas, amigos, lamentable, de verdad, a veces esta profesión es complicada, conociendo tan de cerca los problemas y la frustración de saber que las voces no siempre se escuchan y por eso yo lo he dicho aquí sin ambajes también, ¿no? A ratos es necesario salir y gritar con fuerza cuando uno siente que tiene el derecho de hacerlo, cuando siente que se están lesionando sus derechos. Hay que salir a protestar, pues. ¿Qué otra alternativa? Evidentemente, no es que estoy provocando aquí que la gente haga relajo, pero hay que ir quemando etapas, es decir, tocar la puerta de la persona que debería responder, en este caso los ministerios, que guardan absoluto silencio. No hay respuesta. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Acepta el maltrato? Yo creería que no. Entonces, tiene que salir, evidentemente, civilizadamente, democráticamente, a las calles, como ocurre en cualquier parte del mundo. Sin piedras, sin violencia, nada, cero. Pero gritando, sí, gritando y diciendo, por favor, escúchenos, armemos una mesa para ponernos de acuerdo y tener claro el panorama. Eso es democracia. No tenemos que tenerle miedo a reclamar de frente y con actitud frontal. No hay por qué. Que teman aquellos que entran en un plan violento, que efectivamente eso tampoco es aceptable, ¿no? Es decir, ese no es el camino, la violencia por allí no va. Pero sí el desahogo cuando se requiere exigir algo que consideran que es justo. Bueno, 18:29, amigas, amigos, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.